Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas, al siguiente capítulo del tutorial de C. Llevamos ya casi 30 capítulos, este es un capítulo más de la temporada 3. Eso significa que seguramente a estas alturas ya hayas escrito bastante código C por tu cuenta, bien sea para practicar lo que estamos viendo, bien sea porque te lo piden en clase y tienes que entregar una práctica, o bien sea porque simplemente te apetece. Seguramente en este tiempo habrás encontrado código C que se comporta de maneras peculiares. Porque, para qué negarlo, C es un lenguaje de programación que a veces es un poco caprichoso, porque a veces se comporta un poquito como quiere. De entre todas las cosas que más me llaman la atención de C, uno de los errores que más me fascinan es cuando a veces funciones como printf, o como scanf, o como fgetc o fgts, que se supone que deberían recuperar, por ejemplo, texto de la terminal que has escrito o escribir en pantalla, a veces simplemente no escriben. Por ejemplo, hago un hola mundo y luego hago un código que computacionalmente lleva tiempo, pero que como tampoco se me ocurre ahora mismo ninguno, voy a poner simplemente un bucle infinito. Y no se escribe mi printf por pantalla, por alguna razón. Miraos, no aparece el printf. Y aquí se está ejecutando mi bucle que supongamos que está calculando el último decimal de pi o algo por el estilo. Qué raro que no aparezca. Y como este, muchos otros. Por ejemplo, cuando tú haces un scanf o algo por el estilo para leer de teclado y lo que lees no funciona bien, a veces te captura un barra n o a veces no te lo captura bien. ¿Por qué ocurren esas cosas? Pues hoy voy a intentar darle una vuelta a un concepto que tiene C, mejor dicho, que tiene el sistema operativo, que son los buffers de archivo. ¿Por qué buffers de archivo? Digamos que cuando tú haces un fwrite o un fputc o un f lo que sea, y escribes tal cual en un archivo, normalmente, a pesar de que tu ordenador te dice todo ha ido bien, es mentira. Y es que escribir en disco, escribir en archivos, normalmente es lento, ¿vale? Los discos son lentos. Y tú dirás, bueno, yo tengo un SSD, es lento también, ¿vale? Es más lento que escribir en memoria. ¿Por qué es lento escribir en un SSD? Pues porque es rápido, sí, pero no eres el único cliente de tu ordenador. En tu ordenador hay 50 procesos corriendo y todos quieren escribir en disco de vez en cuando. Entonces, para evitar sobresaltos, normalmente el sistema operativo tiene que controlar el acceso a disco duro y tiene que dar una serie de prioridades y tiene que decir, ahora escribes tú, ahora escribes tú, ahora escribes tú. Oye, ¿que quieres hacer un fwrite? Pues vale, ponte a la cola, que hay más gente por delante queriendo escribir en disco duro. Entonces, al final da igual que tengas un SSD. ¿Tú quieres escribir un array de 512 bytes? Vale, pero ponte a la cola que hay más procesos intentando escribir a la vez. Entonces, un proceso que debería ser algo rápido, que lleve un par de milisegundos, puede tardar más según cómo de ocupado esté el ordenador en ese momento. Es por ello que normalmente cuando tú haces un fwrite o lo que sea, tu sistema operativo no lo hace a la vez en ese instante, sino que tiene junto al proceso, junto al descriptor de archivo, a tu FP, tiene una especie de buffer que tendrá, yo que sé, 4096, por ejemplo, una zona de memoria en la que cuando tú haces un fwrite o lo que sea, pues lo que hace es guardarlo y copiarlo aquí, ¿vale? A este array. Y entonces es cuando te dice, vale, ya ha ido bien, ya lo tengo guardado. Es mentira, no lo he guardado, lo que he hecho es copiarlo a este buffer. Y cuando este buffer ya está repleto de información, entonces es cuando dice, este buffer está lleno, a disco, y te guarda de golpe 4000 bytes, o te guarda de golpe 2000 bytes, o los que sea. Es un poco como cuando tienes que llevar platos a la cocina y dices, ¿para qué voy a ir 8 veces a la cocina llevando un plato? Cuando puedo simplemente juntar todos los platos e ir una única vez a la cocina. Pues tu ordenador al fin y al cabo está haciendo lo mismo. Entonces muchas veces ocurre que cuando tú haces un printf no aparece en pantalla porque todavía el buffer no se ha volcado, no se ha vaciado. Así que tienes el hola mundo en alguna parte de la memoria esperando a que llegue el momento de soltarlo de golpe en salida estándar en este caso. Hay dos maneras por las cuales se puede vaciar un buffer y se puede volcar tal cual en el archivo o en pantalla. La primera es la que usa de hecho printf, que es line buffer. Esencialmente cuando le llega un barra n es cuando el ordenador dice, oye, un barra n, vamos a escribir esto por pantalla. Este es el funcionamiento que tienen, por ejemplo, printf o la entrada estándar. Por eso en el capítulo anterior, cuando hacía un getchar, pues veíais que se quedaba como... De hecho, ahora mismo está pasando. Veis que se queda como a la espera y hasta que yo no le doy al enter no hace cosas. Pues eso es porque es un line buffer, ¿vale? Hasta que yo no le doy al enter, el ordenador no dice, oye,
buffer y no lo vuelca. Pero en el caso de los archivos normalmente tenemos el file buffer, que es el buffer de verdad, ¿vale? Es una zona de memoria en la cual se va volcando información y cuando se llena, pues tal cual le transfiere a disco, ¿vale? Pero por supuesto hay un tercer modo de funcionar que es el no buffer, que es cuando directamente decimos, oye, no quiero buffer, quiero pagar el precio de... Yo quiero que si escribo una H, aparezca esa H en pantalla o aparezca en disco. Es caro, ¿vale? Pero quiero pagar ese precio, me da igual. Necesito que cuando yo haga write, sea un write de verdad, no sea un buffer. Pues vamos a ver funciones que nos permiten jugar con estas cosas. En primer lugar, lo dicho, como fprintf es line buffer, cuando llegue un /n se va a volcar en pantalla, ¿vale? De hecho, aquí tenéis la prueba. No tenemos nada en pantalla, hago un /n y mágicamente tenemos nuestro hola mundo en pantalla, ¿vale? Porque es line buffer. Si escribimos más cosas detrás, no van a aparecer, porque necesitamos un salto de línea para que aparezcan. A no ser que le obliguemos a volcarlo en buffer. Y eso lo hacemos a no ser que le obliguemos a volcarlo en disco, quiero decir. Y eso lo hacemos con la función fflush, ¿vale? Fflush es una función que acepta como primer parámetro el archivo que queremos volcar, o el descriptor, en este caso stdout, porque escribir en pantalla es más conveniente que escribir en archivo en este momento. Y esencialmente lo que hace es volcar el buffer este como este. Por eso cuando yo hago un fflush en este momento va a aparecer ahora como estás en pantalla, porque le he obligado a que lo vuelque. Pero si queremos hacerlo de una mejor manera y queremos una manera más profesional, podemos directamente controlar el buffer. Es cierto que podemos llamar a flush mientras tenemos el archivo abierto de vez en cuando, pues para asegurarnos de que se vuelca y todo eso, pero quizás lo que más nos interese sea controlar por debajo cómo va ese buffer. Y eso lo podemos hacer mediante una función que realmente es un poco más complicada de lo que parece, pero tiene su razón de ser. Y esa función se llama setvbuf. Es una función que sirve para controlar el buffer de un proceso, de un FP, quiero decir, como FP, intento decir FP, pero como viene la P de proceso, pues digo proceso, no sé por qué, pero es para controlar tal cual un descriptor de archivo, ¿vale? Tiene 4 parámetros. El primer parámetro es el puntero al descriptor de archivo que quiero gestionar. En este caso va a ser stdout, pero si fuese un archivo que has abierto con fopen, pues sería el fp, ¿vale? Un parámetro de tipo file asterisco. El segundo va a ser un buffer, tal cual, como suena. Tú puedes perfectamente aquí crear un array, por ejemplo, llamarlo buffer de tamaño 200 y aquí apuntar a él. Y ya está, y decir, pues ahora quiero que mi archivo stdout use este buffer y el sistema operativo pues no va a tener más razón que aceptar. Como tercer parámetro le decimos cómo queremos que sea este buffer, que ahora vamos a ver cómo es. Podemos decirle que sea de tipo línea, de tipo file o incluso que no haya buffer. Y como cuarto parámetro le tenemos que decir el tamaño del buffer, ¿vale? En este caso le voy a decir 200, pues para que si le decimos que queremos que se vacíe cuando el buffer se llene, pues cuando escribas el byte número 200 es cuando lo va a volcar, ¿vale? Aquí me deja un guión bajo, no es casualidad, y es que la manera de decirle cómo queremos que sea el buffer es un poco complicada. Y esto seguramente no sé si es conveniente que lo memoricéis, esto cualquier man page de setvbuf o cualquier artículo de Wikipedia que busquéis en Google os lo va a decir. No sé si es buena idea que lo memoricéis, pero no sé, yo os voy a decir las 3 constantes que se usan para controlar la manera en la que funciona pues este buffer. Le podemos decir que sea IOFBF, es decir, file buffer. Y con esto le decimos que queremos que sea de tipo, pues vuélcate cuando te llenes. Entonces, ahora mismo, al haber hecho esto, cuando yo haga mi printf, se va a transferir a buffer los caracteres. Pero como no lo hemos llenado, pues no va a aparecer nada por pantalla, ¿vale? ¿Lo veis ahí? No aparece nada. ¿Por qué? Porque hasta que no lleguemos al byte número 200 no se va a volcar. Podemos hacer una cosa, podemos llenar de basura esto y vamos a poner hola mundo, ¿cómo estás? Hey, ¿qué tal? Sub por sub. Hola. Uníos a mi Discord. Cosas por el estilo. Seguidme en Twitter. Yo creo que ya tenemos suficientes caracteres. 203, vamos a poner un poquito más. Seguidme por YouTube. Entonces ahora cuando yo ejecute esto,
si os fijáis, se ha quedado pues hasta aquí. Seguidme por you. ¿Por qué? Pues porque seguramente you habrá sido el carácter número 200 y por lo tanto ahí habrá dicho, el buffer se ha llenado. Pues no me queda otra que hacerle un flush y volcarlo. Y ahora en ese buffer estará la palabra tube esperando a que lleguen otros 196 bytes para poder volcarlo. ¿Vale? Pregunta del millón. ¿Es necesario que yo le pase el buffer? No, no es necesario que le pase siempre un buffer. En teoría, digo en teoría porque es lo que dice el estándar. Otra cosa es que tu compilador lo respete o no, pero ahí está. Tú puedes pasarle aquí un null. Y si le pasas un null, lo que haces es decirle a tu ordenador, oye, quiero que me prepares un buffer por ahí. Tú verás cómo lo haces con un malloc, por ejemplo, pero prepárame un buffer que sea de 200 bytes. Y ya está. O sea que si no quieres alocatarlo, pues no tienes por qué alocatarlo. Otra cosa es que respete tu voluntad en esto o no, ¿vale? Normalmente lo que se hace en este caso es que cuando tú haces una llamada y le pones un null, el ordenador, como no es tonto, tampoco te va a hacer un malloc, ¿vale? Te va a reservar un buffer de un tamaño que no tiene por qué ser el que tú le hayas dicho. Y de hecho no va a serlo. Va a ser un buffer de tamaño buff size, que es una constante que hay en stdio.h también, que es el tamaño del buffer, y que normalmente son 4K o 8K, no sé ahora mismo cuántos son, porque depende de máquina a máquina y de sistema operativo a sistema operativo, pero en este caso, claro, seguramente será buff size, o sea que no se escribe y ya está, ¿vale? Otra opción para llamar aquí como tercer parámetro es usar IOLBF, que esto quiere decir pues line buffer, y es lo que hemos estado viendo hasta ahora. /n como saltos, ¿vale? Entonces si yo uso LBF, pues cada vez que llegue un salto de línea, pues se vuelca. No se escribe seguidme por YouTube porque no he puesto /n. Este es el modo por defecto de los archivos de tipo pantalla, ¿vale? O de tipo terminal, mejor dicho. Y luego el tercer parámetro que le podemos dar aquí es NBF. Y NBF quiere decir no buffer, que es no bufferices, ¿vale? No hay buffer, entonces me da igual. Yo siempre quiero que cuando haya una llamada, pues lo escribas tal cual. Entonces ahí os fijáis que ya aparece todo. Una observación, diréis, esto es muy complicado, tengo que aprenderme constantes. Bueno, hay una manera de hacerlo un poco más corta. Por ejemplo, si queremos desactivar el buffer, podemos llamar a la función setBuff, decirle que quiero tocar el buffer de stdout y pasarle un null. Y si le pasamos aquí un null, pues lo que hace es decir no quiero buffer. Entonces, no quiero buffer. Si no, pues le podemos decir un buffer, ¿vale? Ojo aquí con esto, yo le digo buffer de 80 y le paso un buffer. Esto es un lío, ¿vale? Esto es muy peligroso ahora mismo. Normalmente el runtime de C asume cuando llamas a setBuff que el buffer es de tamaño buff size, ¿vale? Entonces mucho cuidado si usáis esta función, porque si pasáis algo que es menor que buff size, probablemente estéis exponiendo vuestro programa a vulnerabilidades de tipo overflow, porque seguramente no tiene por qué respetarlo, entonces es posible que la liéis muy fuerte, ¿vale? En este caso ni eso, ¿vale? En este caso no está pasando nada, pero algo raro debe estar pasando porque estos son más de 80 caracteres y no se ha escrito, o sea que algo debe estar ocurriendo por ahí, ¿vale? Mucho ojito con esto cuando lo hagáis. Lo más relevante aquí es ponerle un null, pero si tenéis que pasarle un buffer con un tamaño concreto, usad setvbuff para no liarlo, ¿vale? Pero con null puedes activar el buffer. Y esto es todo. Mi consejo es que tampoco os compliquéis la cabeza con lo del IOBuff y el IONBF y todas esas cosas y lo miréis en el manpage. Tenéis aquí un manpage bastante delicioso si buscáis mansetvbuff. Si estáis en Windows, pues usáis WSL o usáis Google para buscar el manpage y ya lo tenéis ahí. Y aquí os cuentan estas cosas pues para que no lo tengáis que recordar, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.